En el rito del pan, San Lucas y San Pablo dicen que se da por vosotros. Lucas dice que es entregado por vosotros. Entonces estas referencias a la entrega y a la donación están marcando el carácter sacrificial de la Eucaristía. Y después sobre el cáliz, ambos, antes hemos escuchado que Mateo y Marcos decían: esta es mi sangre de la alianza. San Lucas y San Pablo dicen: esta es la alianza en mi sangre. Hacen hincapié sobre la alianza, pero es una alianza que se funda y se fundamenta en la sangre de Cristo. Y tenemos que añadir que San Pablo añade una explicación. Estamos hablando de esa realidad del memorial, que explicaremos ahora, pero que para un judío era algo habitual. Un judío que está acostumbrado a celebrar la Pascua, le suena habitual lo que es el memorial, el recuerdo de los hechos pasados. Pero San Pablo y San Lucas están escribiendo sobre todo para los griegos, que no tienen ni idea de lo que es el memorial. Y por eso San Pablo les da una explicación teológica y les dice lo que están haciendo. Cada vez que coméis de este pan y bebéis de este cáliz, anunciáis la muerte del Señor hasta que venga. Entonces, por una parte les explica que hace una referencia a la muerte del Señor, es un memorial de lo que ya ha sucedido, y por otra les anticipa que la Eucaristía tiene ese carácter que nos remite a lo último, a la escatología, al mundo venidero, a la segunda venida de Cristo. Entonces, al estudiar estos relatos, se ve que proceden de una tradición litúrgica. Esto es algo muy importante que vamos a explicar ahora en los dos siguientes puntos, que es algo que ellos mismos han recogido, los evangelistas. Piensen que los evangelios, la primera carta a los Corintios, que de estos 4 textos es el más antiguo, se escribe hacia el año 53. Nosotros, si Jesús celebró la última cena hacia el año 33, pues hay una diferencia de unos 20 años, que mirando para atrás es poco, Cualquiera de ustedes mira 20 años atrás y se acuerda perfectamente. Entonces es una distancia pequeña de tiempo, pero vamos a ver que todavía se acorta más. Entonces, ¿de dónde lo recogen estos? Pues parece que existía ya una tradición litúrgica. Es decir, la Iglesia ya estaba celebrando la Eucaristía, todavía no existían los misales, piensen que no existía la imprenta, ni el internet, ni nada de eso, ¿verdad? Entonces hay una tradición oral, son unos ritos que se repiten, al comienzo muy sencillos, pero que condensan sobre todo esto que es el núcleo de la celebración eucarística, las palabras que pronunció Jesús, y se van pasando oralmente, hay una tradición oral. Y nos da ahí pues unos datos que nos ayudan a ver o a probar esto. En primer lugar, que esas palabras son distintas del lenguaje habitual que usan los evangelistas. Entonces se ve que están hablando con palabras de otros. El hecho también de la simetría y la sencillez de los relatos, el hecho de narrar el pan, la consagración del pan, narrar la consagración del cáliz, es una estructura paralela, sencilla, que es típica también de los relatos litúrgicos. Y al mismo tiempo, como digo, nos ayudan a ver que el mismo San Pablo los decía: yo he recibido del Señor algo que a mi vez os transmití. El origen temporal de los relatos, esto es importante. Decía antes que San Pablo escribe la primera carta a los Corintios hacia el año 53. Es el más antiguo de los relatos, pero ya a 20 años de distancia solamente del hecho, San Pablo dice: yo he recibido una tradición que a mi vez os transmito. Es decir, existe una tradición. Nos estamos ya remontando más atrás del año 53. Y después nos tenemos que remontar todavía más atrás de la fundación de la comunidad de Corinto, que fue hacia el año 51. Y bajando más todavía, los primeros viajes apostólicos de San Pablo y Bernabé fueron hacia el año 40, donde ellos, ¿qué hacen? Van predicando y van fundando comunidades celebrando la Eucaristía. ¿Cómo celebran la Eucaristía? Pues como celebraban los apóstoles en Jerusalén. Entonces ese mismo rito litúrgico que ellos han recibido y que han visto es lo que transmiten en las comunidades que van fundando. Entonces, si bajamos ya del año 40, estamos hablando del año 33, prácticamente estamos al mismo tiempo que la cena del Señor.
Con lo cual, la Eucaristía que nosotros celebramos tiene ese fundamento, ¿no? Ese trasfondo, ese origen antiquísimo, histórico, que realmente nos pone en conexión con las palabras que Jesús pronunció y los gestos que él realizó en la última cena. Sobre el significado de la cena celebrada por Jesús. Decíamos antes que es muy importante no solo lo que dijo o lo que hizo, sino también el contexto, porque el contexto nos da el sentido, nos ayuda a comprender por qué Jesús dice eso y cuál es el sentido de los gestos que realiza. Entonces, el contexto era el de la celebración de la Pascua. Está narrado en los Evangelios como los discípulos le preguntan a Jesús: ¿dónde quieres que preparemos para celebrar la Pascua? Y Jesús les dice: pues id a casa de fulanito y decirle: el maestro quiere celebrar la Pascua con sus discípulos en tu casa. O sea que es evidente por todos los relatos que están celebrando la Pascua. Entonces, para poder entender bien la Eucaristía, tenemos que comprender o penetrar un poco en el sentido de la Pascua. Por una parte, la Pascua es la memoria, el memorial de la liberación de Egipto. Es el dato fundamental. Y cómo Dios mismo les da un ritual para celebrarla, que tenemos en el libro del Éxodo. Bueno, quizá este no lo leo porque es un poquito más largo. Éxodo 12, del 1 al 14. Dios les da la manera de celebrar la Pascua con el cordero, cómo tienen que comerlo, cómo tienen que matarlo, etc. Entonces, después en Éxodo 12, 24, un poquito más adelante, esa Pascua se convierte en una institución permanente. No es solo para aquel hecho, aquel momento particular de la historia, donde el Señor va a sacar a su pueblo de Egipto, sino que Él les manda y les da la orden de que esa celebración se convierta en una institución que permanezca a lo largo de la historia dentro del pueblo, como el memorial de los hechos salvadores que Él ha realizado en favor del pueblo. Entonces ese memorial se llama en hebreo el Zikaron, pues ese es el memorial. ¿Cuáles eran los hechos que rememoraba? Por supuesto la salida de Egipto, la libertad de la esclavitud. Pero junto a eso también se añaden los otros grandes hechos salvadores, como la misma creación y después el nacimiento del pueblo de Israel como pueblo. Y también dentro de la Pascua judía hay una referencia hacia el futuro, como el anuncio de una eterna y perfecta liberación. También el pueblo de Israel camina hacia algo definitivo, no solamente una liberación que tiene lugar en la historia, sino algo que es para siempre, y que ya hace referencia a una vida fuera de esta tierra. Bueno, vemos brevemente el rito de la Pascua hebrea, que se divide en 4 partes. En primer lugar, pues desde que el templo de Jerusalén se convierte en el lugar del culto y que solamente en el templo se podían sacrificar los corderos, pues solamente Jerusalén era el lugar donde se podía celebrar la Pascua, porque la Pascua iba vinculada a la inmolación de los corderos. Y la Pascua consta de 4 partes. En cada una de las partes hay una bendición de un cáliz, de una copa. La primera parte son los ritos de introducción, se llena el primer cáliz y se recita una oración de bendición, decíamos antes la Beraká, alabar a Dios por sus beneficios, por la creación, etc. Hay una primera purificación de las manos y se toman verduras amargas y el jaroset. Jaroset, que es una salsa que se prepara con frutas secas, a veces con higos secos también, y mezclado con vino. Tiene un sabor dulce y tiene un color rojo. Después, más adelante, explica cuáles son el simbolismo de estos alimentos. En el segundo paso, en la segunda etapa de la celebración, es el anuncio de la Pascua, se llena otra copa de vino y se presenta el cordero. Y el más joven de los presentes interroga al más anciano.
¿por qué esta noche es distinta de las demás noches? Entonces es como la explicación, el sentido del memorial. El sentido del memorial. Entonces el padre de familia o el más anciano va narrando los hechos salvadores de Dios en favor de su pueblo a lo largo de toda la historia. Y se explica el simbolismo de los alimentos. Las verduras amargas se refieren a los sufrimientos que el pueblo de Israel pasó en Egipto. Y el jaroset, esa salsa roja que estaba hecha con frutas y con higos y vino, simboliza la arcilla. Recuerdan que el pueblo de Israel tenía que trabajar fabricando los adobes, que era su trabajo, su sufrimiento. Pues el jaroset recuerda aquella arcilla que trabajaban sus padres en Egipto. Se cantaba también la primera parte del Jalel, que es una selección de los salmos, y se recita la Beraká, la bendición de la redención. El tercer paso dentro de la Pascua era una segunda purificación de las manos. El padre de familia toma el panácimo y lo parte y da a cada uno un trozo, un pedazo de ese pan, y se come el cordero pascual con el panácimo y con el resto del primer plato, las verduras y el jaroset. Se bendice el tercer cáliz y se hace una oración de acción de gracias. Y en cuarto lugar, los ritos de conclusión, que se hace el cuarto cáliz y se recita la segunda parte del Jalel. Vemos ahora, decíamos que era necesario recorrer un poco el sentido de la última cena, de la Pascua, para poder comprender también toda la profundidad de los gestos que realiza Jesús. Entonces, aunque tiene el contexto pascual, la Eucaristía supone una novedad absoluta con respecto de la Pascua antigua, porque Jesús realiza otros gestos nuevos y sus palabras vienen a dar un sentido profundo y distinto a aquello que están celebrando.